Durante más de 2 décadas, Mario Q fue percibido como uno de esos hombres que parecían inmunes al fracaso personal. No porque su vida estuviera constantemente bajo los reflectores, sino precisamente por lo contrario. Su discreción, su rigor profesional y su aparente equilibrio emocional lo convertían en una figura respetada, casi incuestionable, dentro de su entorno social y laboral. En un mundo donde el escándalo suele ser sinónimo de notoriedad, Mario Q representaba la antítesis: estabilidad, silencio, constancia. Sin embargo, como ocurre en muchas tragedias contemporáneas, la historia no comenzó con un estallido, sino con un susurro. Un cambio imperceptible en la rutina. Una ausencia mínima, casi inocente. Un gesto que, en su momento, nadie, ni siquiera el propio Mario, supo interpretar como la señal de un colapso inminente. Para comprender la magnitud del desenlace que marcaría el final de Mario Q, es necesario detenerse en la construcción de su imagen pública. A diferencia de otras figuras cuya reputación se erige sobre el carisma o la extravagancia, la de Mario se cimentó en la previsibilidad. Era el hombre que llegaba puntual, el esposo que nunca levantaba la voz en público, el profesional que jamás protagonizaba conflictos visibles. Colegas entrevistados para este reportaje coinciden en una descripción recurrente: Mario era confiable. En periodismo, pocas palabras tienen tanto peso como esa. Confiable implica coherencia entre lo que se muestra y lo que se es. O, al menos, eso se creía. Casado desde hacía más de 15 años con Lucía Q. Nombre ficticio utilizado para proteger identidades. Mario proyectaba una vida conyugal que muchos calificaban de ejemplar. No eran una pareja exhibicionista. No publicaban constantemente fotografías románticas ni declaraciones de amor grandilocuentes. Su fortaleza, según quienes los conocían, residía precisamente en la normalidad. Eran aburridos en el mejor sentido, comenta un antiguo amigo de la familia. Y eso, hoy en día, es casi una virtud. Pero la intimidad, incluso en los matrimonios más sólidos en apariencia, es un territorio opaco. Los datos recopilados por especialistas en sociología familiar muestran que una gran parte de las rupturas más traumáticas no se producen en relaciones caóticas, sino en aquellas que han aprendido a disimular el desgaste bajo una rutina funcional. Mario Q pertenecía a esa generación de hombres educados para no preguntar demasiado, para asumir que la estabilidad se mantiene evitando el conflicto. En entrevistas anteriores concedidas por él mismo en otros contextos, profesionales, nunca personales, defendía la idea de que los problemas se resuelven trabajando más y hablando menos. Esa filosofía, aplicada a su matrimonio, terminó siendo letal. Lucía, por su parte, había experimentado una transformación progresiva. Menos visible, pero no menos profunda. Cambios en sus horarios, nuevos intereses, un círculo social que Mario no terminaba de comprender. Nada de ello fue, en un primer momento, motivo de sospecha. Al contrario, Mario interpretó esas señales como una evolución natural, incluso saludable. Ese fue su primer error. En la última década, los estudios sobre relaciones de pareja han evidenciado un fenómeno inquietante: la normalización del engaño emocional, no necesariamente físico, sino simbólico. Mensajes ocultos, confidencias compartidas con terceros, complicidades que erosionan el vínculo principal sin dejar huellas visibles. Mario Q no era ajeno a este contexto, pero lo consideraba ajeno a su propia vida. Eso les pasa a otros, solía decir, según testimonios cercanos. Una frase que, retrospectivamente, adquiere un tono trágico, porque la historia que lo destruiría no fue extraordinaria por su mecanismo, sino por su protagonista inesperado. Uno de los elementos más perturbadores del caso Mario Q fue la identidad del tercero involucrado en la relación extramatrimonial de Lucía. No se trataba de un desconocido, ni de una figura romántica surgida de la nada. Era alguien integrado desde hacía años en el entramado cotidiano de la pareja. Un rostro familiar. Una presencia constante.
Las investigaciones posteriores, basadas en reconstrucciones cronológicas, mensajes recuperados y testimonios indirectos, revelan que la cercanía entre Lucía y este hombre se había construido lentamente, sin transgresiones evidentes al principio. Conversaciones profesionales que se volvían personales. Apoyos emocionales que se transformaban en confidencias exclusivas. Mario nunca lo vio venir. No sospechas del que se sientas a tu mesa, señala un psicólogo consultado para este artículo. Porque aceptar esa posibilidad implica cuestionar toda tu estructura de confianza. Cuando los primeros indicios aparecieron, un teléfono siempre en silencio, una sonrisa fuera de contexto, una distancia emocional difícil de explicar, Mario elogió la negación. No por ingenuidad, sino por miedo. Reconocer la traición significaba aceptar el derrumbe de una narrativa que había sostenido su identidad durante años. Aquí reside uno de los aspectos más humanos y más trágicos de esta historia. Mario Q no era un hombre incapaz de comprender. Era un hombre que no podía permitirse comprender. Sus amigos recuerdan cómo, ante comentarios ambiguos, respondía con humor o indiferencia. Lucía está en su momento, decía. Todos necesitamos espacio. Frases que, en retrospectiva, funcionan como epitafios de una confianza rota. Toda tragedia tiene un punto de no retorno. En el caso de Mario Q, ese momento no fue un descubrimiento espectacular, sino una confirmación silenciosa. Un dato irrebatible. Un detalle mínimo que desmanteló todas las explicaciones alternativas. Según fuentes cercanas a la investigación posterior, Mario accedió de manera fortuita a una información que no estaba destinada a él. No hubo espionaje deliberado, ni persecución obsesiva. Fue, como tantas veces ocurre, un accidente. Y, paradójicamente, eso lo hizo aún más devastador. El cerebro puede discutir una sospecha, explica una experta en trauma relacional, pero no puede discutir una certeza. A partir de ese instante, Mario Q dejó de ser el hombre que conocían. No de forma abrupta, sino progresiva. Un deterioro lento, casi invisible para quienes no convivían con él a diario. Insomnio, aislamiento, una pérdida gradual del interés por aquello que antes lo definía. En público, seguía siendo Mario Q. En privado, comenzaba a desaparecer. Mario Q no cayó por un solo golpe, cayó por años de pequeñas renuncias emocionales. Y lo más inquietante de su historia, no es lo excepcional, sino lo reconocible. En él se reflejan miles de hombres que creen que la estabilidad consiste en no mirar demasiado de cerca. Exploraremos la relación clandestina, el papel del tercero inesperado y la forma en que la traición se construyó no desde la pasión desbordada, sino desde la complicidad cotidiana. En el caso de Mario Q, la relación extramatrimonial de su esposa no surgió en la oscuridad, ni en los márgenes de su vida cotidiana. Por el contrario, se desarrolló dentro de su propio campo visual, camuflada entre rutinas compartidas, vínculos de confianza y una normalidad cuidadosamente preservada. Uno de los elementos que más desconcertó a quienes conocieron la historia fue la identidad del tercero involucrado. No respondía al estereotipo clásico del amante clandestino. No era joven, ni particularmente seductor, ni ajeno al entorno familiar. Era, de hecho, alguien cuya presencia había sido legitimada por años de convivencia social. Para efectos de este reportaje, lo llamaremos Esteban R. Un nombre ficticio para un personaje hibridado a partir de múltiples testimonios y fuentes indirectas. Esteban era percibido como un hombre correcto, incluso predecible, profesionalmente competente, emocionalmente reservado. Casado en su momento, padre de familia, con una reputación similar a la de Mario Q. Precisamente por eso, nunca fue considerado una amenaza. Cuando el tercero es alguien seguro, el radar emocional se apaga. Explica una terapeuta de parejas consultada. La traición no se detecta porque contradice la narrativa que tenemos de las personas involucradas. La relación entre Lucía Q y Esteban R. se construyó en un espacio que hoy los especialistas denominan zona gris relacional.
un territorio donde la cercanía emocional es constante, pero todavía no explícitamente transgresora. Reuniones frecuentes, conversaciones largas, una sensación compartida de comprensión mutua. No hay evidencia de que en sus primeras etapas la relación tuviera una intención explícitamente romántica. Al contrario, se nutría de la confianza funcional, apoyo profesional, intercambio de opiniones, escucha empática. Todo aquello que, paradójicamente, suele recomendarse como base de un matrimonio saludable. El problema no fue la cercanía en sí, sino la exclusividad progresiva. A medida que Lucía encontraba en Esteban un interlocutor constante, algo comenzó a desplazarse en su relación con Mario. No de forma dramática, sino sutil. Las conversaciones profundas se trasladaron. Las dudas, los miedos, las frustraciones cotidianas dejaron de compartirse con el esposo. Este fenómeno, conocido como infidelidad emocional, suele ser minimizado socialmente. No deja pruebas físicas, no genera escenas evidentes. Sin embargo, su impacto es profundo, porque erosiona el vínculo principal desde adentro, redistribuyendo la intimidad hacia un tercero. Mario, como muchos otros, interpretó el silencio de Lucía como una etapa de introspección personal. No insistió. No preguntó. Creyó que respetar ese espacio era una muestra de amor maduro. En realidad, estaba asistiendo, sin saberlo, a su propio desplazamiento afectivo. Toda relación clandestina necesita un secreto compartido. No necesariamente una mentira explícita, sino una verdad fragmentada. En este caso, el secreto se consolidó cuando Lucía y Esteban comenzaron a proteger su vínculo de miradas externas. Cambios mínimos en agendas, conversaciones que se interrumpían abruptamente, mensajes eliminados por costumbre. Nada de ello despertó una alarma inmediata. Cada gesto, por separado, era explicable. En conjunto, formaban un patrón. Los expertos coinciden en que el secreto no solo protege la relación prohibida, sino que la intensifica. El riesgo compartido crea una sensación de complicidad que refuerza el lazo emocional. Uno de los aspectos más inquietantes de este tipo de relaciones es la facilidad con la que los involucrados logran racionalizar su conducta. Según fuentes cercanas, Lucía no se percibía a sí misma como infiel. Se decía que no estaba pasando nada, que solo se trataba de una amistad profunda, que no había traición sin contacto físico. Esta racionalización es común. Permite mantener una imagen moralmente aceptable mientras se transgreden límites fundamentales del compromiso. Mario, ajeno a este proceso interno, seguía desempeñando su rol habitual. Proveedor emocional y material, compañero estable, presencia constante. Sin saberlo, se había convertido en el personaje secundario de su propio matrimonio. Toda relación paralela atraviesa un punto crítico. El momento en que deja de ser solo un refugio emocional y comienza a exigir decisiones. En el caso de Lucía y Esteban, ese punto no fue un beso ni una declaración explícita, sino una conversación. Una conversación en la que se verbalizó, por primera vez, lo que hasta entonces solo había sido implícito. Que lo que compartía no era normal. Que excedía los límites de una amistad convencional. Ese reconocimiento no detuvo la relación. La legitimó. Mientras la relación clandestina se fortalecía, Mario experimentaba un fenómeno paralelo. El aislamiento progresivo. No porque nadie lo expulsara, sino porque el sistema emocional que lo sostenía se estaba reorganizando sin él. Amigos cercanos notaron cambios. Un cansancio persistente, una distracción inusual, una forma distinta de estar presente. Pero nadie supo, o quiso, interpretar esas señales como lo que eran, los síntomas tempranos de una exclusión afectiva. Las traiciones más devastadoras no empiezan con una mentira, afirma un sociólogo especializado en vínculos. Empiezan cuando alguien deja de ser necesario. Hasta este punto, Mario aún conservaba una ilusión fundamental, la de control. Creía que su vida, aunque imperfecta, seguía respondiendo a una lógica comprensible. No imaginaba que las decisiones más importantes se estaban tomando fuera de su campo de conciencia.
Esa ilusión es peligrosa, porque retrasa la reacción. Cuando la verdad finalmente emerge, no lo hace como una revelación gradual, sino como un colapso. Hay un momento, en toda historia de traición, que separa dos vidas distintas, la anterior, sostenida por la duda, y la posterior, aplastada por la certeza. Para Mario Q, ese instante no llegó acompañado de gritos, ni de escenas dramáticas, ni de una confrontación cinematográfica. Llegó, como tantas verdades devastadoras, en silencio. Y fue precisamente ese silencio el que lo volvió irreparable. Contrario a lo que suele imaginarse, Mario no buscó pruebas. No revisó teléfonos de forma obsesiva, ni siguió a su esposa. El descubrimiento no fue el resultado de una investigación deliberada, sino de una coincidencia banal, casi absurda, que hoy adquiere una dimensión trágica. Fuentes cercanas reconstruyen el episodio como una secuencia cotidiana, un dispositivo olvidado, una notificación fuera de contexto, una frase que no necesitaba interpretación. No había metáforas ni ambigüedades. Solo una evidencia directa de una intimidad compartida que Mario ya no podía negar. En términos psicológicos, este tipo de descubrimiento resulta particularmente destructivo. No hay preparación emocional. No hay proceso gradual de sospecha-confirmación. Hay un impacto inmediato, comparable al trauma. El cerebro entra en estado de shock. Explica un especialista en trauma relacional. Durante segundos o minutos, la persona pierde la capacidad de integrar lo que ve con la narrativa que tenía de su vida. Hasta ese momento, Mario Q había sostenido una historia coherente sobre sí mismo. Esposo comprometido, hombre estable, individuo racional. Esa narrativa no solo explicaba su matrimonio, sino su identidad completa. La evidencia de la traición no solo afectó su relación con Lucía, sino que invalidó su propio relato vital. Uno de los efectos más severos del engaño no es la pérdida del otro, sino la pérdida del yo que existía en relación con ese otro. Mario no solo se preguntaba qué había pasado, se preguntaba quién había sido durante todos esos años. Si no vi esto, ¿qué más no vi?, habría dicho más tarde, según testimonios indirectos. Lejos de reaccionar con ira inmediata, Mario experimentó una parálisis. No confrontó a Lucía ese mismo día. No llamó a nadie. No expresó lo que había descubierto. Optó, de manera casi instintiva, por callar. Este silencio no fue estratégico, sino defensivo. En situaciones de trauma, el organismo busca preservar la integridad psíquica postergando la respuesta. Mario necesitaba tiempo para entender, pero el tiempo, en estos casos, no cura. Corroe. Durante días, posiblemente semanas, convivió con la certeza sin verbalizarla. Observaba a Lucía con una distancia nueva, quirúrgica. Cada gesto cotidiano se reinterpretaba a la luz del descubrimiento. Cada palabra era analizada como una posible mentira. A partir de ese punto, el deterioro psicológico de Mario se volvió evidente para quienes sabían mirar. Insomnio persistente, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse. En el trabajo, comenzó a cometer errores impropios de su historial. En lo social, se replegó. La literatura clínica es clara. La traición conyugal puede generar síntomas equiparables a los del trastorno de estrés postraumático. Intrusión de pensamientos, hipervigilancia, sensación de irrealidad. Mario presentaba varios de estos indicadores, pero, fiel a su formación emocional, no pidió ayuda. Uno de los elementos más desconcertantes de este caso es la ausencia de una confrontación directa inmediata. Mario no exigió explicaciones, no pidió confesiones, no intentó salvar el matrimonio en el sentido convencional. Esto no fue un acto de resignación, sino de desorientación profunda. Confrontar implicaba abrir una conversación para la que no tenía lenguaje. Implicaba reconocer en voz alta una verdad que, hasta entonces, solo existía en su mente. Cuando finalmente habló con Lucía, en una conversación tensa, fragmentada, llena de silencios, ya no buscaba respuestas, buscaba confirmación. Y la obtuvo. Lucía no negó los hechos,
no del todo. Su relato, según reconstrucciones posteriores, estuvo lleno de matices, justificaciones y minimizaciones. Habló de confusión, de un vínculo que se había salido de control, de sentimientos que no supo manejar. Para Mario, nada de eso importó. La confirmación operó como una sentencia definitiva. No porque cerrara la herida, sino porque la hizo irreversible. Hay verdades que no se pueden integrar, señala un filósofo contemporáneo especializado en ética de las relaciones. No porque sean demasiado grandes, sino porque destruyen el marco que las hacía comprensibles. Más allá del dolor y la ira, Mario comenzó a experimentar una emoción aún más corrosiva. La vergüenza. No la vergüenza social del escándalo público, sino la vergüenza íntima de sentirse reemplazado, innecesario, engañado durante años sin advertirlo. Esta vergüenza no se expresaba en palabras. Se manifestaba en su postura corporal, en su forma de evitar miradas, en su tendencia creciente al aislamiento. Para alguien que había construido su identidad sobre la corrección y el control, la traición significaba una humillación ontológica. El descubrimiento no produjo una explosión inmediata, sino una espiral descendente. Mario no tomó decisiones drásticas de forma visible. No abandonó el hogar de inmediato. No denunció, no se victimizó públicamente. ¿Quién es estadista? Pero algo esencial se quebró. Las personas cercanas describen esta etapa como la más peligrosa, aquella en la que el individuo parece funcional, pero ya ha perdido el sentido de continuidad vital. Cumple rutinas, pero sin proyección. Habla, pero sin futuro. Mario Q seguía existiendo, pero ya no se imaginaba viviendo. El desenlace de la historia de Mario Q no fue repentino ni espectacular. No hubo un gesto heroico ni una catarsis pública que permitiera a los observadores externos ordenar los hechos en una narrativa tranquilizadora. Fue, por el contrario, un final coherente con todo lo que lo había precedido. Discreto, silencioso y devastador. Tras la confrontación con Lucía, Mario no tomó decisiones inmediatas. Permaneció en el mismo espacio físico, compartiendo rutinas fragmentadas, evitando conversaciones innecesarias. Desde fuera, la vida parecía continuar. Desde dentro, se había vaciado de sentido. Este periodo, conocido por los especialistas como fase post-trauma funcional, es particularmente peligroso. El individuo mantiene una apariencia de normalidad, mientras su mundo interno se desintegra. Mario seguía yendo al trabajo, cumplía compromisos básicos, respondía a correos. Pero había perdido la capacidad de proyectarse en el tiempo. No hablaba del futuro. Recuerda a una persona cercana. Era como si hubiera dejado de existir para él. A diferencia de otros casos donde la crisis provoca una búsqueda de apoyo, Mario eligió el encierro emocional. No compartió su dolor con amigos íntimos, ni con familiares. No acudió a terapia. No pidió ayuda profesional. Esta elección no fue producto del orgullo, sino de una convicción más profunda. La idea de que el sufrimiento conyugal es un asunto privado que debe resolverse en silencio. Esta creencia, profundamente arraigada en ciertas generaciones y contextos culturales, fue uno de los factores determinantes del desenlace. Mario había aprendido que expresar vulnerabilidad equivalía a fracasar. Uno de los efectos más devastadores de la traición fue la disolución de la identidad de Mario. Durante años, su rol como esposo había estructurado su vida emocional. Al perder ese eje, no encontró un reemplazo. Los expertos coinciden en que las crisis conyugales severas no destruyen solo relaciones, sino sistemas de significado. Mario ya no sabía quién era fuera del vínculo que lo había definido. No logró reconstruirse como individuo autónomo antes de que el desgaste psicológico se volviera irreversible. Con el paso de las semanas, las señales de alarma se hicieron más evidentes. Cambios físicos notables, un retraimiento extremo, una forma de hablar cada vez más distante. Sin embargo, nadie intervino de manera decisiva. Algunos no quisieron invadir, otros minimizaron. Otros simplemente no supieron cómo actuar. Este punto resulta particularmente incómodo desde una perspectiva social.
La tragedia no ocurrió en soledad absoluta, sino en un entorno que, aun detectando señales, careció de herramientas o de voluntad para intervenir. El desenlace de Mario Q fue tan silencioso como su deterioro. No dejó mensajes públicos, ni explicaciones detalladas. No buscó responsabilizar a otros de forma explícita. Su acto final no fue un castigo ni una venganza, sino una retirada definitiva de una vida que ya no reconocía como propia. Las autoridades determinaron que no hubo participación de terceros. No hubo indicios de violencia externa. Solo un hombre que, incapaz de integrar la pérdida de su mundo simbólico, optó por desaparecer. Aparecieron las frases habituales. Nunca lo hubiera imaginado. Parecía estar bien. Ojalá hubiera dicho algo. Lucía, por su parte, se enfrentó a una forma de duelo particularmente compleja. El duelo atravesado por la culpa. Según fuentes cercanas, su vida quedó marcada de manera irreversible por una secuencia de decisiones que nunca imaginó que tendrían ese desenlace. Reducir esta historia a una tragedia personal sería un error. El caso de Mario Q expone fallas estructurales, modelos de masculinidad que penalizan la vulnerabilidad, concepciones del matrimonio que privilegian la apariencia sobre la comunicación, y una cultura que subestima el impacto de la traición emocional. No se trata de señalar culpables únicos, sino de interrogar los sistemas que hicieron posible este final. La historia de Mario Q nos obliga a enfrentar preguntas difíciles. ¿Cuántas vidas aparentemente estables se sostienen sobre silencios peligrosos? ¿Cuántos hombres carecen de lenguaje emocional para pedir ayuda cuando más la necesitan? ¿Cuántas traiciones comienzan no por deseo, sino por abandono emocional? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero ignorarlas garantiza su repetición. Mario Q no fue una víctima anónima ni un caso aislado. Fue un hombre común atrapado en una trama igualmente común, cuya tragedia reside precisamente en su normalidad. Su historia no debería servir como advertencia moral ni como espectáculo. Debería funcionar como un llamado urgente a revisar cómo entendemos el amor, la fidelidad, el silencio y el sufrimiento. Porque mientras sigamos creyendo que las tragedias personales les pasan a otros, seguiremos sin verlas venir. Y cuando finalmente ocurran, será, otra vez, demasiado tarde.